Esta es la primera vez que cuento esto fuera de mi familia y de mi esposo. Soy de Lima, Perú y me han pasado muchas cosas desde pequeña. De hecho, tengo el vago recuerdo que alguna vez me llevaron a donde una curandera. Aunque no sé qué fue lo que me pasó y ya no lo recuerdo bien, pero en esa casa no lo mencionaron nunca. Incluso me di cuenta que mi madre no lo quería mencionar. No pregunté más, pero gracias a esa experiencia hasta que estuve en la universidad había veces que no podía dormir bien. De hecho, mi madre dormía conmigo cuando eso pasaba. En mi casa, mi madre, al igual que yo, siempre ha tenido un sexto sentido para ver y escuchar cosas. Ver sombras, bultos, personas sentadas en diferentes partes de la casa, aparatos que funcionan sin electricidad, etc. Son solamente algunas de las cosas que ocurren. No suelen asustarnos los sucesos ya que nos hemos acostumbrado a todo ellos. Pero les quiero contar una experiencia en particular que hasta el día de hoy me da temor recordarla. Me casé terminando la universidad y pude viajar a Japón con mi esposo a trabajar. Vivíamos en Tomida para ser exactos. Me fui del país pensando que nada de esto me sucedería en otro lado. Siempre asocié todas las cosas a la casa donde había crecido, pero no fue de esta manera. Estuve un periodo de 2 años y 6 meses en Japón. Cuando llegué al país todo fue normal y por un par de semanas nada pasó. El primer mes no trabajé y la pasé en casa arreglando y poniendo el hogar al corriente. Hasta cierta noche que me encontraba durmiendo en el mueble de la sala y desperté porque me sentía observada. No hice caso e intenté seguir durmiendo, pero la sensación de ser observada era muy fuerte. Me levanté y observé en sentido mi habitación y vi por la puerta del dormitorio un hombre alto que me estaba observando. Estaba vistiendo un poco diferente. De hecho, eso fue lo que me llamó la atención. Cuando me percaté que en esa casa solamente debía estar yo, volví a ver de nuevo, pero ya no estaba aquel hombre. Luego aprendí un poco más sobre la cultura y me di cuenta que lo que había visto era un hombre con atuendo de samurái. Me pareció tan irreal que en el momento no se lo conté a nadie por miedo a que no me creyeran. No volví a ver a ese hombre nunca más, pero sentí que me había dado permiso para estar allí. Cabe mencionar que la casa donde vivía era muy antigua. Era de un estilo clásico japonés. Luego de esto pasó el tiempo con normalidad sin otro suceso hasta el año después. Ahí fue cuando cambiamos de trabajo mi esposo y yo a 1 de la noche. Así que empecé a montar bicicleta por las mañanas para volver a nuestra casa. Había un supermercado grande por nuestra casa y se llamaba Jusco. Solíamos ir a comprar comida para desayuno y demás víveres para la casa. Siempre hacíamos el mismo camino hasta que un día me llamó la atención una planta de limón. Es muy raro encontrar en Japón una planta de limón llena de frutas. Y sobre todo porque esta parecía que estaba creciendo silvestremente. Estaba cerca de un portón que daba la impresión que era la puerta de una pequeña fábrica. Era muy raro que hubiera una planta en ese lugar. Al frente había una casa muy particular. El primer piso de la casa era una cochera grande con un pasadizo al costado. La primera vez que me paré a ver el limón parecía una casa habitada e incluso me pareció haber visto una bicicleta y artículos de jóvenes y pequeños. Otra vez que volví a pasar en el limón sentí mucho miedo. La razón es que volteé y vi la casa y la vi totalmente distinta. Parecía abandonada y desolada. Sentí mucho miedo y le dije a mi esposo que nos fuéramos. Desde ese momento sentía mucho miedo cuando pasaba por esa calle. Incluso le dije a mi esposo que no pasáramos más por ahí. Un día estábamos volviendo muy rápidamente con nuestras cosas y pasamos por ahí nuevamente. Ahí empecé a ver una película en mi cabeza. Vi la casa llena de alambres enredados y sobre todo ese pasadizo vi pedazos de cuerpos de chicas jóvenes enterradas allí. Fue horrible, le grité a mi esposo que volviéramos inmediatamente. Vaya que tuve temor de volver a pasar por frente a esa casa. En esa especie de película había una chica en particular que no me hablaba pero me estaba mirando. Me veía como queriendo decirme algo o de esa manera lo sentía. Me asusté tanto que le terminé contando a mi esposo y no volvimos a pasar por esa casa nunca más. Hubo algún tiempo en que le dijeron que tal vez debemos ir a la policía. Algo me decía que sucedía algo bastante horrible en esa casa. Pero mi esposo me preguntaba qué era lo que le íbamos a decir a la policía. Nunca fui, pero me quedó la duda de qué había sucedido en esa casa porque el miedo que sentía ese día fue horrible.
Fue como si toda la casa hablara de monstruos reales y algo extraño. Es que ya no sé qué fue de aquel limonero. Ese día ya no había ninguna planta y a partir de ahí me quedé como sensible de nuevo a estas cosas. En ese mismo camino hay un parque frente a un templo budista donde se realizan matsuris, los cuales son unos festivales japoneses. Siempre fue muy benigno ese parque, incluso veíamos niños de nido ir a jugar allí. Un día por la tarde pasamos y sentí como si todo se quedara vacío. Se sentía un frío y un viento terrible. En la puerta de ese templo hay 2 estatuas de leones grandes, o creo que eran dragones. No estoy segura, pero me sentí observada. Me acerqué a acariciarlos como si fueran reales y no entré al templo, pero sentía que algo me estaba llamando dentro. Cuando salí del trance estaba en el mismo lugar y mi esposo me preguntaba qué me pasaba. No le dije nada porque no supe cómo explicarle. Solo me quedé viendo los leones aparentemente que me estaban hablando, pero no entendía una sola palabra de lo que estaban diciendo. Me fui de allí y seguía escuchando que me estaban hablando a lo lejos. En otra oportunidad fuimos al lugar lejos de Tomida, Nasake-gaoka. Allí hay una vía principal donde también hay un templo. En la entrada de este lugar hay 2 perros guardianes. Parecían Doberman esbeltos y de color negro. Se encontraban sobre una roca con cara típica de la cultura japonesa. Hemos pasado muy poco por ese lugar, pero un día sentí como si estos me estuvieran llamando desde la montaña. Solamente que esa vez se sentí algo de miedo. Como estaba con mi esposo por el paso y me agarré de él y tenía la impresión de que si no lo agarraba algo me iba a jalar para arriba. Y nuevamente las estatuas guardianes voltearon a verme como si estuvieran vivos. Movían sus hocicos y escuchaban sus susurros, pero no entendía lo que estaban diciendo. Al poco tiempo regresé a Perú y, como mencioné, había quedado algo sensible a este tipo de experiencias. De hecho, iba en el autobús en una avenida que se llama Canadá en el centro de Lima. Volteé a ver una casa y vi la imagen de un demonio que me estaba sonriendo. Pensé que era un grafiti y me asusté, pero volví a ver porque realmente era espantoso. Ahí me di cuenta de que ya no había nada, y la casa estaba pintada como cualquier otra. Vi a todos en el bus pensando que alguien habría notado lo mismo que yo, pero todo estaba normal. Nuevamente sentí que en ese lugar pasaba algo malo. Otro día también en el autobús una persona leía el periódico y yo me encontraba sentada en el asiento de atrás. Ahí vi cómo salía un relieve de la imagen de un demonio otra vez. Volteé a ver si alguien se había dado cuenta de algo, pero todo estaba normal. La verdad es que me sentí súper rara, pero nunca dije nada. Vi el periódico para ver la noticia y eran sobre cosas malas. La verdad es que no vi detalles, pero parecía que había una persona involucrada. Lo que me pasó con esa casa en Japón me cambió de algún modo porque ahora siento los ambientes. No sé si sea un don o una sensibilidad, pero cuando paso por lugares siento diversas energías dependiendo de los sitios. En algunos casos me asusta y me voy, y en otros lados es más tolerable. Incluso puedo decir que hay sitios con sensaciones muy agradables. En algunos casos imagino lo que el sentimiento me causa y no sé qué sea, pero ya no me preocupa tanto. Cuando es malo lo evito y cuando es bueno me alegro por las personas que viven allí. Jamás he intervenido ni dicho nada que veo cosas raras. Creo que la gente no me creería. Pero esto es algo que me ha hecho estar más consciente de los monstruos reales que conviven con nosotros. Y da mucho más miedo que los que ya no están acá. Generalmente la gente no te cree y las cosas que me pasan parecen salidas de una película. Así que no los culpo por no creerme. Incluso mi familia en su debido momento me escuchó, pero no sé si me creyeron. En el caso de mi esposo, él es muy consciente de todo lo que he experimentado. Sé que mi esposo y mi madre son los únicos que no han dudado de mí. Para terminar, tuve un hijo y él es igual que yo. Un día fuimos de visita a su abuela materna y lo vi jugando en un lugar de la casa y se reía y me hablaba. Entonces le dije con quién estaba hablando, pero me contestó que con nadie. Regresamos a la casa y me empezó a contarme de la casa de la abuela antes era un hotel. Que la sala donde estábamos habían fiestas y los veía bailar. Que todos vestían raros y se miraban y se reían. Desde ese momento tengo mucho cuidado con lo que hace y suelo estar atenta a lo que percibe. Le comenté a su abuela y se quedó sorprendida.
Me dijo que efectivamente hacía mucho tiempo la casa había sido un hotel. Era un hotel de paso para personas que andaban viajando. Titubeé mucho al escribir todo esto, pero creo que cuando se dice en voz alta se sienten más reales. Y al mismo tiempo se siente una sensación liberadora.